Bienvenidos a todos aquellos que se conecten a este canal y especialmente a los miembros de Betania de Guadalajara, para los cuales damos este mensaje. Y vamos a leerlo y vamos a leer un texto que es controversial. Yo voy a dar mi propia interpretación, que creo que es la correcta también, porque todo el mundo cree que es la correcta, sin duda alguna. Entonces, el título es El reino de los cielos sufre violencia, porque todavía hay personas a las que hay que decirles que su conversión significa que ha declarado la guerra a las huestes espirituales de maldad, a Satanás y a sus seguidores, y por lo tanto debe saber que va a sufrir violencia, que van a intentar por todos los medios impedir que alcance las promesas de Dios, la salvación, si es que la ha recibido a través de haber recibido a Cristo, de la forma que la Biblia nos dice que se ha de hacer, la va a tener segura, pero no obstante disfrutar del reino es otra cosa aparte y va a sufrir una violencia continua, puesto que van a tratar de evitar que alcance ese lugar de paz que es el reino de los cielos. Como ejemplo pondremos simplemente cualquier historia, por ejemplo la historia del Éxodo. Los que salieron de Egipto fueron salvos, puesto que cruzaron el mar Rojo, y ya era imposible, incluso murieron todos los que los persiguieron, era imposible que los volvieran a perseguir. Por lo tanto, esto estaba hecho, salvos estaban, pero estaban salvos de ese origen pagano en el cual vivían, pero ahora necesitaban una fuerza considerable, importante, sobre todo de fe y de convicción, para alcanzar la promesa que era llegar a la tierra prometida. Bien, pues esto es lo que nos pasa hoy en día. Nosotros hemos sido salvos en Cristo porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido y por lo tanto estamos perfectamente a salvos de la condenación eterna, pero hay una cuestión: hay que llegar al reino de los cielos, tal y como lo sufre aquí, como lo dice aquí en este texto que vamos a ver, y para eso va a haber una tremenda oposición para que nosotros no alcanzamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto este texto va relacionado con eso, esta prédica o este mensaje va relacionado con ese tema. Entonces leeremos el texto y después daré una pequeña explicación de mi concepto y a partir de ahí empezaremos el mensaje. Mateo capítulo 11, versículo 12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista, es decir, desde el principio de la entrada de Cristo en la historia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, es decir, Juan, es aquel Elías que había de venir. Bueno, hasta ahí es suficiente, porque esta frase todavía es controversial e interpretativa en muchos casos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si se interpreta mal, pues entonces pensamos que los violentos, los malos, los que no quieren al Señor, los que no aman a Dios, los que buscan la derrota del reino de los cielos, parece que pueden alcanzar el reino de los cielos si se interpreta mal, pero yo no lo interpreto así. Así que he leído el significado en el diccionario de violencia y significa
usar la fuerza para alcanzar un fin. Es decir, usar la fuerza para alcanzar un fin. Y seguro que si tú quieres vivir las promesas del reino de los cielos, vas a tener que usar la fuerza, sin duda, contra las huestes espirituales de maldad que van a venir a tu vida para impedir que alcances las bendiciones de Dios. Por lo tanto, por ahí va el mensaje y quiero comenzarlo correctamente. Hoy en la iglesia es tremendo, pero hay una gran cantidad de hermanos a los que traen una maldad tremenda sobre la iglesia. Y todavía hay personas confundidas, hermanos entre comillas hablo, de personas que hay que advertirles todavía que la iglesia no es el lugar paradisíaco que anhelamos, pues eso es el reino de los cielos, pero la iglesia es un camino, como el pueblo de Israel estaba en el desierto caminando, con ellos iban buenos y malos, porque lo vemos después en las historias del desierto, pero iban caminando hacia una tierra prometida, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia. Vamos camino de una tierra prometida, y algunos van a ser más que una ayuda, un tropiezo, y hay que advertirlo. Y todavía hay muchas personas que están confundidas entre los cristianos, que se debaten entre lo bueno y lo malo, o entre los buenos y malos creyentes, y viven confusos continuamente, porque ven a personas o a gente, hermanos, llamados entre hermanos, entre comillas, en principio, incluso a veces hermanos, ya no entre comillas, sino que hasta que alcancen madurez, a veces son un tropiezo, pero viven entre ellos y se sienten tremendamente confusos. Viven en el valle de la decisión, que al final tanta duda se convierte en el valle de la indecisión, que es un lugar tremendamente desagradable. Es decir, estar en ese punto de decidir algo es muy desagradable. Hasta que no tomamos una decisión, a veces estamos tremendamente confundidos y angustiados, porque no vemos con claridad qué debemos hacer. Sin duda, aunque hemos leído este texto de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, y no hablo de violentos en el sentido malo, puesto que la violencia es algo que se puede aplicar también en sentido defensivo. Imaginemos que pasamos por algún lugar y alguien viene a agredirnos con algún objeto contundente y viene con violencia contra nosotros, violencia mala. Nosotros aplicaremos, tal y como dice la definición, la fuerza para esquivar el golpe o parar el golpe sin que nosotros reintentemos después la agresión, sino es una fuerza, una violencia defensiva para este caso. Yo creo que eso es lo que se está refiriendo Jesús, que los que son violentos en el sentido de que firmes, decididos y que son capaces de resistir todos los ataques que le van a venir, son los que van a arrebatar el reino, porque para ellos está hecho el reino, para aquellos que son capaces de vencer, y como dice la palabra, los que perseverarán hasta el fin, estos serán salvos. ¿Por qué? Porque va a haber mucha violencia contra el reino, y por eso nos dice que sufre violencia, y aquellos que usan violencia defensiva lo van a arrebatar. Así que el cristiano en realidad es una persona pacífica, no va a buscar nunca una guerra, va a caminar hacia la tierra prometida, hacia esa tierra que fluye leche y miel. En el caso nuestro es hasta esa estatura de la plenitud de Cristo que mora en nosotros, y lo vamos a hacer siempre de forma pacífica y con un cierto grado de sumisión. Si es necesario dar una vuelta, como hizo Israel, que dio una vuelta por el desierto para prepararse, pues daremos una vuelta, pero lo que la Biblia nos enseña es que no podemos dejar de arrebatar las bendiciones para las cuales hemos sido llamados. Así que somos gente pacífica y con un fuerte grado de sumisión, pero no olvidemos que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente aquellos que ejercen violencia defensiva van a poder arrebatarlo, porque si no, te van a dejar en el camino, porque va a venir golpe tras golpe, invitación tras invitación, lobos disfrazados de corderos y
en fin, y cosas semejantes a esta que estamos completamente advertidos en las Escrituras. Y de alguna manera uno tiene que ponerse fuerte para rechazar todos esos ataques que van a venir a veces de gente amiga y a veces de gente enemiga. David era un hombre conforme al corazón de Dios, sin lugar a dudas. Esto no duda ningún creyente hoy en día. Es decir, que era justo, era pacífico, pero debido a la gran oposición de los habitantes de la zona que Dios les había dado, es decir, ellos no querían expulsarlos, querían llegar al lugar donde Dios les había prometido que residirían, y si allí hubiera habido gente de paz, ellos conviven con la gente de paz, porque eso es lo que nos enseña la historia de los reyes. Donde había gente de paz, ellos convivían sin ningún problema. Pero lo cierto es que no había gente de paz, había gente opositora. Y este reino de los cielos, que en aquel caso es figura del reino de los cielos de hoy, era una continua batalla, una continua violencia. Y no los aceptaban, y como no los aceptaban, pues tenía que aplicar violencia para alcanzar la promesa. Eso, o volver a no sé dónde, porque no podían volver a ningún sitio, o irse a otro lugar donde Dios no les había mandado. A ellos Dios les había dicho que ese era su lugar, ahí tenían que ir. A nosotros Dios nos ha dicho que nuestro destino es el reino de los cielos, es un lugar de paz, de remanso, de bendición, es un lugar donde mora la justicia, y nosotros tenemos que caminar hacia ese lugar y usar toda la fuerza, toda la violencia pacífica necesaria para resistir los ataques del diablo. De hecho, hay gente que ha confundido, a mi parecer, la batalla contra Satanás y usan violencia agresiva, que yo creo que está condenado por el apóstol Pablo, y dicen blasfemias contra las potestades superiores, provocándolos a algo que no hemos sido llamados, porque nuestra violencia contra Satanás es resistirlo de todas, sin que pueda desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y una resistencia a Satanás, él la considera una violencia de nuestra parte, ¿me entienden? Es decir, el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, y los que moraban en la tierra prometida, que tenían que aceptarlos o bien iban a ser expulsados, consideraban que Israel ejercía violencia. Y por eso Jesús dice, los violentos arrebatarán la tierra prometida. Los cobardes no pudieron entrar en Israel, en la tierra prometida. Pero los valientes, Josué y Caleb y otros hombres valientes, usaron violencia para poseer lo que Dios les había otorgado. Repito, violencia en aquel caso es una figura de otro tiempo histórico diferente, pero trasladado al tiempo de hoy, una violencia pasiva, una violencia, una resistencia que el enemigo considera siempre una violencia. De hecho, a nosotros los cristianos nos llaman autoritarios, porque nos negamos a aceptar las leyes inmorales que hoy los gobiernos quieren aplicar, y nosotros somos los totalitarios, nosotros somos los violentos, porque no aceptamos que se nos impongan leyes morales que para nosotros son inmorales, porque se resisten a los principios divinos. Entonces quiero que entiendan esto de lo violento, porque si esa mala interpretación puede llevarnos a confusiones. Así que David nunca agredió a ningún pueblo que lo recibió bien. Habían sido benefactores del pueblo de Dios. Aquellos que habían sido benefactores del pueblo de Dios, David nunca tuvo ningún problema y a ninguno agredió. Incluso los bendijo justa y materialmente en múltiples ocasiones, y les aplicó misericordia cuando tomaron la tierra. Pero a los que se resistían los tenía que, evidentemente, o dejar la promesa o usar una violencia relativa, ¿vale? Bien, la misericordia es un atributo divino que nos ha sido transferido gracias por su gracia, nos ha sido transferido, y para un buen uso del mismo. Si somos y debemos ser personas misericordias con aquellos que incluso no aceptan o no nos aceptan como somos, ni con nuestra moral, pero si ellos no obran injusticia con nosotros, ni obran violencia agresiva o malévola,
pues nosotros somos misericordias y por lo tanto vamos a aplicar esa misericordia. Al igual que cualquier otro de los dones que Dios nos ha dado, los aplicaremos justamente, según sea cada caso. Nosotros, los creyentes, somos administradores de la multiforme gracia de Dios, según nos dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, y esto requiere que no apliquemos estos dones, que no demos estos dones a la mala gente. La palabra nos dice: así que siendo administradores de la multiforme gracia de Dios, esto requiere que no apliquemos estos dones, repito, como estaba diciendo antes, a aquellos que lo quieren destrozar. La palabra es muy fuerte y da una especie de reparo de compartirla, pero dice que no le echemos perlas a los cerdos. Esa es la palabra. O sea, hay dones en nosotros, cosas que no podemos compartir con cualquier persona, porque si bien pueden ser buenas personas en un sentido natural, pueden que sean cerdos contra Dios. Y la palabra es tan fuerte que me suena difícil a mí también. Personas que se comen nuestras bendiciones, nuestros dones, los que Dios nos ha dado, ¿entiendes? Sin discernir absolutamente si es bueno o es malo, sin juzgarlo, en fin, despiadadamente. Hay personas que son despiadados para aquellos dones que nosotros otorgamos, y seguramente vosotros tendréis la experiencia personal en algunos casos. Y además de comerse, es decir, no aprovechar la bendición que nosotros les aplicamos, es posible que se vuelvan contra nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, Mateo 4:6 se nos dice esto también. Y esto nos distingue, las personas, este tipo de personas no distinguen entre la buena comida y la algarroba, porque así es, el ejemplo es de los cerdos, y lo mismo da. Yo tengo un perro y lo mismo le da que le den lonchas de jamón que cualquier basura, se lo come igual, y es un perro, su propio vómito, en fin. Entonces, hay personas que desgraciadamente son desagradables y tienen una naturaleza extraña, impropia, de volverse contra todo aquello que les das de bondad, de bendición. Por eso tenemos que tener cuidado con los dones, y este es el mensaje, que el reino de los cielos sufre violencia, y esa violencia va contra tus dones, contra mis dones, y tenemos de cuidarnos porque somos administradores de esta gracia. Por lo tanto, querido hermano, y esta es la fuerza que quiero aplicarles esta mañana, es que hay que cuidarse, pues hay quienes nos quieren hacer ver, escuche, porque es que esto es desagradable, pero bueno, hay personas que nos quieren ver en la iglesia. A veces uno entra ahí y la gente dice: ¿por qué no trata trata aquel, trata aquella, trata a esta otra persona? Nos quieren hacer ver a cerdos como si fueran ovejas, y a veces nos hablan tan mal de ovejas que nos quieren hacer verlas como si fueran cerdos. Y tenemos que tener un equilibrio, y tenemos que tener una revelación personal de las cosas de Dios y de los que Dios pone en nuestro camino para que nosotros los tratemos. Hay personas, a la gente me incita a mí para que entremos a tratarlos, y en ocasiones yo no quiero, porque al final se vuelven contra nosotros por querer darles lo mejor que tenemos, y entonces espero que en la iglesia no haya nadie así, porque yo hablo de 35 años ya de creyente, no estoy hablando de la iglesia donde ahora comparto, sino en general, personas que se han vuelto contra nosotros, que han querido impedir que nosotros alcancemos el reino de los cielos. Y mire que la Biblia nos dice que hay lobos disfrazados de corderos, y eso a veces, un lobo disfrazado de cordero hasta puede pasar, pero hay personas que quieren que veamos en un cerdo una oveja. Es que eso es mucho más difícil. El cerdo ya no se va a disfrazar como oveja, o sea, es lo que es una manifestación natural. El lobo sí es astuto, ¿entiendes? Hace cosas, no sé, se arrastra por el suelo para entrar a los rediles, y hace cosas que es casi contra, bueno, es su naturalidad para cazar las ovejas, ¿no?
pero a veces personas que ya son claramente que no podemos seguir trabajando, no podemos entregarles todo nuestro ser. No digo no ayudarlos, no digo no orar, no digo tratarlos correctamente, digo que no le podemos dar lo mejor de nosotros porque lo van a destrozar. Así que, bueno, es un mensaje que va dedicado para que usted se cuide, no es contra nadie, sino para que usted tome defensa y entienda que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente si usted aplica una violencia defensiva podrá recibir las promesas. Pero le voy a contar por qué viene este mensaje a cuento, dice. O sea, ayer al ponerme a preparar el mensaje que iba a compartirle, pues bueno, me hice mi siestecita de rigor, porque ya los años requieren cierto descanso, y soñé con un hombre de esta misma congregación, de esta congregación, que traía una especie de paquete no muy grande, pequeño, que era parecido a un bocadillo envuelto en papel de aluminio, compuesto de cápsulas de energía, decía que era, que le procuraban cierto poder en el sueño. Les producía un cierto poder contra los opresores, y unos días antes contaba en el sueño, en el mismo sueño, que los había usado para matar a cierto tipo de brujos o hechiceros, me decía en el cuento, que habían violentado a su hija, que habían agredido a su hija, y le dijo a otro, que estaba también en el sueño, que se le venía encima para agredirle, que le iba a matar. O sea, llevaba unas cápsulas en ese paquetito que llevaba debajo del brazo, que le producían la fuerza para luchar contra estos violentadores. Y yo entendí en este sueño un mensaje de defensa para los que duermen, pensando que la iglesia es un lugar donde no debe pasar nada malo, pero Pablo en 1 Corintios, capítulo 18, nos recuerda que no es así, que en la iglesia hay que estar despiertos, atentos, y curiosamente la gente abandona la iglesia o se busca otro sitio porque en la iglesia le han violentado, lo cual es normal porque es una iglesia que está en camino y por lo tanto siempre va a tener oposiciones. Entonces, 1 Corintios 18 nos dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, tiene que haber, dice, en parte lo creo, oigo que hay ahí divisiones o disensiones, y lo creo, ¿por qué? Porque tiene que haber disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Por lo tanto, eso se nos está hablando de lo mismo que Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia, y usted va a tener que ejercer violencia defensiva para poder alcanzar las promesas. Debemos ser pacíficos, insisto en esto, y en cierto grado sumiso, pero cuando nos atacan los cimientos de la fe y los fundamentos del espíritu, viendo que hay mala intención, debemos de tomar las cápsulas del amigo del sueño para repeler, para matar. En este sentido es una palabra fuerte también, para repeler la agresión que nos quieren propinar aquellos que pretenden nuestro mal. ¿Entienden? Por eso les estoy leyendo ese texto. El reino de los cielos es una promesa para nosotros y por lo tanto debemos de ponernos firmes para vivir en ese reino. Y ese reino, que no nos podemos olvidar, es un reino donde mora la justicia, donde ya no habrá ni la envidia, ni los recelos, ni las rencillas. Habrá una transformación total en nuestro ser, donde todas esas cosas ya no van a ser posibles. Entonces es necesario ejercitarnos aquí para llegar allí lo más puro posible, porque luego en la entrada parece ser que hay un ángel con fuego, dice, para que seamos salvos así como por fuego en algunos de los creyentes que pertenecen al Señor. Las críticas mentirosas o la mala praxis, el hablar mal de otros con malas intenciones, porque en ocasiones a veces criticamos actitudes, pero no van
con inquina, con maldad, van simplemente como una desazón de que algunas personas no seamos capaces de cambiar, y entonces hacemos una crítica o hacemos una crítica constructiva, se llama esto, que necesitamos exhortar, si no, no existiría la exhortación, ¿vale? Por lo tanto, cuando hay críticas malévolas, no son otra cosa que dardos envenenados, que según la época bíblica se llamaba dardos envenenados, pero que hoy son bombas químicas en nuestros corazones, en nuestra alma, que nos van a destrozar. Y de hecho hay muchas personas que han sido destrozadas con ese tipo de bombas, bombas químicas que entraron en su cerebro por las malas críticas o los malos que criticaban con maldad a ciertas personas. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el mensaje es que te hagas consciente de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo van a arrebatar. Y hay muchos más violentos de los que nosotros pensamos en el reino de los cielos o en el camino hacia el reino de los cielos. Y hoy sabemos que además es una práctica natural del diablo, que la mejor manera de romper una organización o una comunidad es introducir un elemento nocivo en medio de todo ello. Y por eso existe el espionaje. Es decir, no hay nada mejor que tener una persona que es de mi bando metido en el bando del otro. De esta manera recibo toda la información y hago todas las cuestiones que me parezcan que son válidas para destruir la otra comunidad, ¿no? Así que eso ocurre también. Y de hecho fue lo que pasó con Jesús, aun cuando Jesús evidentemente fue llamado por él incluso para que ocurriera eso, de que teniendo uno en medio de todos los discípulos un elemento nocivo, iba a mostrarnos, a darnos esa lección de que en nuestro mundo va a haber gente siempre con maldad tratando de destruir lo que nosotros queremos. Incluso a veces no quiere destruirlo porque Judas seguramente no tenía esa intención en principio, pero la apostasía al final acabó llevándole a esto que estamos diciendo, que entre nosotros va a haber siempre gente que va a usar de maldad para destruirnos. Lo que hizo Judas al final sirvió para el propósito de Dios, y esa es la ventaja que tenemos. Por eso es una resistencia a lo que tenemos que hacer, aunque nos hagan mal. Nosotros sabemos que tenemos que resistir, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y como Jesús evidentemente amaba al Padre, pues esa situación le ayudó a bien, porque justamente produjo la redención total y la necesaria redención de todos los que hemos creído en Cristo Jesús, ¿vale? Así que a veces tendremos gente disfrazada de ángel de luz, que es lo más desagradable, una persona con una actitud buena, que al final lo que está pretendiendo es hacernos un mal, voluntario o involuntario. Esto es lo que hizo el diablo con Pedro cuando Jesús le anunciaba que iba a pasar por el proceso de la cruz, y él le dijo: no te acontezca tal cosa. Jesús le reprendió de una forma fuerte: apártate de mí, Satanás, le dijo, por lo cual estaba disfrazándose de una buena persona. Pedro era una buena persona y el diablo estaba usándola para cortar el paso al reino de los cielos. ¿Y qué fue lo que usó Jesús ahí? Violencia contra la maldad del diablo, disfrazado en este caso como un buen apóstol, un buen discípulo. Entonces la respuesta fue violenta, no podemos decir que no fue así, ¿no? Queremos decir que el enemigo de los que ejercen violencia contra el reino de los cielos suele presentarse abiertamente, o sea, no se presenta abiertamente, sino que lo hace de forma oculta. Quizás se hace nuestro consejero, usa verdades, o lo que es verdades a medias, que al final son mentiras, para debilitarnos y conseguir sus propósitos. Y curiosamente es la misma infidelidad que él tiene. Es decir, nos quieren convencer de cosas que nosotros no vamos a aceptar, ¿no? La iglesia es el reino
es el adelanto del reino de los cielos, ya que el reino está entre nosotros, nos dice la palabra, lo dice Lucas capítulo 17, versículos 20-21, en palabras del mismo Cristo. No es algo que vendrá, ni que vayamos ni aquí ni allá, sino que el reino de los cielos está entre vosotros, por esto o por aquello. No es algo que vendrá, porque nos dice que está entre nosotros, y no va a ser algo confuso. Es decir, está clarísimo, el reino de los cielos está entre nosotros, sino que el reino de los cielos es Cristo, es el rey del reino de los cielos, por lo tanto es el reino de los cielos, y la libertad que Él nos proporciona, su sacrificio, morando en los corazones. Por eso es importante que no nos dejemos arrebatar la paz y la seguridad que nos ha dado a través de ese sacrificio de la cruz. Y es porque somos el adelanto del reino de los cielos que sufrimos violencia. Y de hecho es bueno que suframos violencia y que nos critiquen e injurien es muestra de que estamos vivos y no muertos, ¿pues? Porque de los muertos nadie habla, pero los vivos sí que son molestos para aquellos que quieren vivir muertos, ¿no? Así que vivamos y dejamos vivir a los demás. Ahora, para finalizar, ¿yo qué debo hacer cuando alguien me habla mal de la iglesia, del pastor o de algún hermano? Bien, si quieres salir de dudas, si te hablan mal, porque a veces hablan mal siendo mentira y a veces pueden hablar mal siendo verdad. Por eso yo te digo cuál es una de las formas. Si quieres salir de dudas, averigua si es verdad o mentira. Puedes hacer una cosa, ignorarlo totalmente, tanto si es verdad como si es mentira. O la siguiente, si te pone dudas, averigua si es verdad o es mentira. Si es mentira, considera a tal persona como tu enemigo. Un enemigo espiritual, no un enemigo natural, sino un enemigo espiritual. Alguien que va contra ti para que no alcances los principios para los cuales has sido llamado. Procura eliminarlo del disco duro, de los amigos del corazón. Sácalo como uno de los amigos y ponlo en tu lista de las personas que van a violentarte para que no alcances el reino de los cielos. Como dice Jesús en Mateo capítulo 18-17, tenlo por gentil y publicano, que significa alguien que no te va a ayudar para nada a alcanzar las promesas que Dios te ha dado. Más tarde, más temprano, será y estarás en su lista de personas a criticar y a maldecir. Más tarde, más temprano, así será. Por lo tanto, sepamos dónde estamos pisando. Si es verdad lo que dicen, la crítica, considera el currículum completo del que critica. Hay que considerar el carácter de la persona que está haciendo una crítica de alguien. Y entonces, sí, si es verdad, aplica misericordia, tanto con el que critica como con el criticado, porque para eso siempre somos llamados, para ejercer misericordia. Darle a ambos, al criticado y al que critica, una oportunidad. Quizás ambos estén pasando una racha mala, una racha depresiva, y solo requieran un pacificador. Y ahí estás tú, ¿entiendes? Puedes hacer de pacificador. Repito, considera el carácter del que critica, su currículum completo, su historia completa, para poder aplicar la misericordia, porque si no sería echarle perlas a los cerdos. Y no hemos sido llamados a eso, sino a bendecir. Y un consejo final es recordarles a todos los que se quejan de la iglesia o del pastor que el reino de los cielos sufre violencia. Repito el título porque es necesario que lo entendamos, porque tenemos consultorías continuas de gente molesta, porque hay agresiones verbales, de críticas y demás en la iglesia, como si no tuviera que pasar nada en la iglesia. Y la palabra nos dice todo lo contrario, que es necesario que haya disensiones y que entendamos también, nos dice Jesús, que ese caminar hacia el reino de los cielos tiene una violencia continua para impedir que aquellos que han sido llamados para alcanzarlo desistan y lo abandonen y lo dejen. Por lo tanto, conlleva luchas y más luchas, algunas derrotas,
pero un triunfo final, que es el triunfo final que Cristo nos ha proporcionado, porque Él nos dice con toda claridad: confiad, yo he vencido al mundo, vosotros venceréis al mundo. Confiad, yo he vencido a los violentos, ejerciendo violencia de resistencia. Ustedes pueden también vencer a los violentos ofreciendo o ejerciendo una violencia pasiva para que no seamos derrotados en total, sino que seamos triunfantes alcanzando el propósito para el cual hemos sido llamados. Les dejo con esta reflexión y que espero que les sea de bendición. Repito, no es ninguna agresión, las palabras están en la escritura, son a veces muy fuertes. Tenemos que considerar una cosa, que estamos hablando en terreno espiritual y hay personas que yo conozco, personas que son muy buena gente en un sentido natural, pero que desprecian totalmente mi mensaje del Evangelio y que desprecian totalmente mi caminar y mi forma de ser, pero no me quieren hacer mal, sencillamente lo desprecian. No puedo darles perlas preciosas porque del reino de los cielos, porque las van a devorar y al final lo que hago es crearme un enemigo. Por lo tanto, querido hermano, querido oyente, recuerda que el reino de los cielos sufre violencia y has de usar violencia de resistencia para alcanzarlo. Que el Señor te bendiga y hasta un próximo vídeo, una próxima predicación o una próxima disertación, como le quieras llamar, para que ofrecerte lo mejor de lo que yo tengo, que es lo que tengo. No es mucho, pero es lo que tengo. Que el Señor los bendiga y os guarde en todo.